Hola, me da gusto saludarlos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tocar el tema de célula y matrices celular en la observación microscópica. Para ello, es importante que consideremos que el organismo está formado por células y tejidos, y los tejidos están compuestos de células, y las células tienen un citoplasma y un núcleo, y en el citoplasma organelos, inclusiones y matriz citoplasmática o citosol. En el caso del núcleo, consideraremos que tiene membrana nuclear, cromatina, nucleolo y nucleoplasma como elementos estructurales. Entonces los tejidos están formados célula y matriz. En el tejido conectivo sobre todo es donde es más abundante y encontramos sustancia base y fibras. La sustancia base con sus elementos que le ayudan a su funcionalidad, que es resistir fuerzas de compresión, y en las fibras resiste las fuerzas de tensión. Específicamente, la sustancia fundamental lo hace a través de la presencia de GAGs, proteoglicanos y glucoproteínas de adherencia, y de fibras como las fibras de colágeno reticulares y elásticas. Las reticulares son un tipo de colágeno. Entonces, considerando esto, vamos a observar microscópicamente células y lo que hay fuera de la célula, la matriz extracelular. Y entonces, al nominar las células por su forma, primero vamos a observar células alistonadas, como en el caso 3, que podemos ver células alargadas, y en este caso contamos 4 células. Ovoides o elípticas, podemos ver aquí las células ovoides en la microfotografía 1, esféricas en la microfotografía 4, planas en la microfotografía 2. Más adelante tendremos información para entender por qué es plana. Cúbicas, como en el caso 5, en donde lo alto y lo ancho es muy semejante. Cilíndricas en la número 2, en el cual si vemos lo alto de la célula contra lo ancho, vamos a observar que es más alto que ancho. Aquí es importante mentalmente separar las células, ya que no se observa es muy difícil con microscopía óptica observar la membrana celular. Luego están las prismáticas, como en el caso 8, en el cual tienen más de 4 lados. Por ejemplo, observamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Todas son hexagonales. La situación es que el corte de la célula puede ir en diferentes sentidos y entonces tener observaciones de diferentes formas. Estrelladas, como en el caso 9, en el cual observamos un soma con sus proyecciones citoplasmáticas, entonces le dan la denominación de estrellada. Fusiforme, en la cual en la zona central o del núcleo es más amplia y en los extremos se adelgaza. De hecho, también se le llama, en lugar de fusiforme, forma de uso o de ojal. Y finalmente la bicóncava, en la cual en perfil podemos observar la célula y ver sus dos cavidades, sus dos concavidades. Por otro lado, la presencia o no del núcleo le da nominación a la célula. Y entonces, por ejemplo, en el 10 no tiene núcleo y se le llaman células anucleadas. En el caso 8, podemos nominar las células como células binucleadas, y en el caso 11 y 7, al tener más de 2 núcleos, podemos nominar a la célula como célula multinucleada. También en el citoplasma algunas células pueden presentar gránulas que se tiñen o que están presentes en su citoplasma y no se tiñen. Y entonces, cuando los gránulos son basófilos, entonces se le dice célula con gránulos basófilos. De hecho, su nombre es basófilo. Acidófilos, cuando tiene gránulos acidófilos, como en el caso de las imágenes indicadas con el 13, podemos observar en su citoplasma esa presencia de sus gránulos. Se llamaría célula con gránulos acidófilos. El nombre de la célula es eosinófilo. Y en la imagen 14
que son gránulos neutrófilos. El nombre de la célula se llama neutrófilo. Un dato importante es considerar que en promedio el organismo está formado por 60 billones de células. En la forma del núcleo también podemos nominar a las células y podríamos decir que tienen núcleo esférico, como en el caso 1 y 2, ovoide o elipsoide, como en el caso número 1, señalada con esta flecha roja, lobulado o segmentado, como en el caso 5, 4 y 6. Hay lobulaciones o segmentaciones que son como segmentos, pero que están unidos a través de cromatina. Arriñonado, donde el núcleo no es totalmente esférico, sino que en una de las superficies hay una depresión. Hay una depresión en el área del núcleo y entonces se le llama arriñonado. Banda o en forma de C, aquí las podemos apreciar. Esto es importante, sobre todo en biometría hemática. La nominación de bandas nos va a señalar aspectos a considerar dentro del diagnóstico. Con indentaciones, con proyecciones puntiformes, como podemos observar, aquí hay dos, aquí hay uno, dos y aquí hay aún más. Y pignótico, con núcleo pignótico, células con núcleo pignótico, como en el caso 2, y en el caso, en este mismo caso, en estas otras células, donde el núcleo se hace más pequeño por la condensación de cromatina. Evalúate nominando cada una de las células de acuerdo a las consideraciones anteriores y mencionarte también que en algunos casos podemos verlos tridimensionalmente con los gráficos o con las microfotografías, y en el caso 7 y 8 y 9 contrastar una microscopía electrónica contra óptica, y podemos ver en el caso 8 que mencionábamos con gránulos neutrófilos, con microscopía electrónica los podemos ver los gránulos y vemos en el 8 que no se tiñen. En el núcleo también es importante considerar la cromatina en el mismo. Y entonces, cuando está desenrollada la cromatina, no se tiñe ni se observa en microscopía electrónica, entonces a esta se le llama eucromatina. Y cuando sí está enrollada y sí se observa tanto en microscopía óptica como en electrónica, se le llama heterocromatina. La heterocromatina en el núcleo la podemos observar en la cromatina asociada al nucleolo, en la cromatina marginal y en los cariosomas que se encuentran dispersos entre la eucromatina. Entonces, tomando en cuenta esto, un núcleo eucromático es en el que se encuentra más desenrollada la cromatina, y esto nos va a indicar que tiene mucha actividad metabólica, como en el caso 2, 3, 4 y 5. Y cuando hay más heterocromatina, o sea, cromatina enrollada, como en el caso 1, le vamos a llamar con núcleo heterocromático. En un frotis de exudado vaginal vamos a observar células descamadas, desprendidas. Las células descamadas, si se fijan aquí, van adoptando una forma plana, alargada. Aquí son cúbicas, aquí ya se van alargando. De hecho, cuando se desprenden, pues son cada una de estas estructuras que se va desprendiendo es una célula que se va agregando al exudado, y que finalmente, al tomar esa muestra de la vagina, del cuello, en el cuello uterino, a través de la vagina, perdón, podemos observar diferentes células planas que toman diferentes colores por la tinción que es la de Papa Nicolau. Entonces,
También considerar que algunas están extendidas y otras están dobladas. Además de las células planas, hay presencia de multilobulados, como veíamos anteriormente. Este tiene 4 lobulaciones, este tiene 3, aquí tiene 3 lobulaciones, y aquí podemos apreciarlos. Entonces, en esta imagen apreciaríamos células planas descamadas y multilobulados. Se fijan, en algunos hay más multilobulados, en otros hay menos. Esto porque es importante. Estas son las células normales, pero si hay menos citoplasma y el núcleo está más grande, entonces quiere decir que se va transformando ese epitelio y a eso se le da el nombre de displasia, y a la célula se le llama discariótica o displásica. Entonces, cuando hay presencia de células con la forma más profunda de los epitelios, en las áreas más superficiales, entonces podríamos observar, como en este caso, un adenocarcinoma, que es un cáncer maligno, en este caso en el endometrio. Por otro lado, en contraste de los frotis, que es tomar líquido y dispersarlo, o una parte de células y dispersarlas, en este caso observamos unas muestras histológicas de cortes histológicos, y aquí podemos ver, por ejemplo, del intestino con las proyecciones, y con los contrastes podemos ver las vellosidades. Lo más oscuro es el epitelio, que ya luego aprenderán a distinguirlo. Estas áreas más claras es de tejido conectivo, esto es de tejido muscular. Y en ello podemos observar los tres elementos, que es célula, y dentro de la materia las fibras y la sustancia base. Las fibras las podemos apreciar y distinguir, y están señaladas con la flecha verde. Las células por la presencia del núcleo, con las flechas azules, y la sustancia base por la técnica de procesamiento, ya se los mencionaron en las técnicas histológicas, se pierde generalmente y vamos a ver áreas claras. En este caso podemos apreciar células de diferentes tamaños, a una célula, por ejemplo, que mide 100 micrómetros y que su núcleo se va a la periferia por la presencia de una gota de grasa. Igual, evalúate y nomina cuáles son fibras, cuáles son células y cuál sería la sustancia base en estas microfotografías. Entonces aquí también puedes comprobar tú con tus avances, tu conocimiento, a través de enlistar el 1, 2 y 3 y que cada uno de ellos está señalando. Me dio mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Espero muy pronto volverlos a encontrar.